Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo,
mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo que Él dirige a sus discípulos debieron sonar sorprendentes para aquellos que habían compartido con Él 3 años de vida pública. ¿Por qué sorprendentes? Porque Pedro, Juan, Santiago y el resto de los 12 habían sido formados en el judaísmo más ortodoxo. A Dios se le respetaba. A Dios había que respetarle puesto que era el Todopoderoso y era el Señor. Pero que un ser humano pudiera amar a Dios, tuviera con Él una relación personal, de forma que tuviera confianza para hablarle a Dios y tratarle como el Padre que era algo que para ellos era inconcebible. ¿Qué debieron sentir los fariseos acostumbrados a una religión cómoda, la religión del cumplimiento? Cumplir una serie de normas rituales y unos mandamientos morales y quedar en paz y tranquilizados, cuando Jesús les dice que tienen que amar, poner la otra mejilla, ver en el otro el rostro del Señor que les pide ayuda. Debieron sentirse descolocados. Pero yo creo que hasta cierto punto también eso nos ocurre a nosotros, porque el que más y el que menos busca una religión cómoda. Algunos dicen una religión que no te complique la vida, donde te dirijas a Dios cuando le necesitas para pedirle, bien porque necesitas algo material o que te cure de una enfermedad, o bien porque necesitas algo espiritual que te descargue la conciencia. Pero no te diriges a Dios como el hijo que habla con su padre. No te diriges a Dios como aquel que sabe que tiene derechos, pero también tiene deberes. Es fácil saber que tengo que cumplir con una serie de normas rituales y unas normas morales, el decálogo, y quedar tranquilo, dicen ellos, justificado. Pero cuando Cristo les dice a los suyos que no basta con eso, que hay que cumplir eso, que hay que cumplir los 10 mandamientos, que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que desear el dinero ni los bienes del otro, pero que junto con eso, evitar el mal, tienen que hacer todo el bien que esté en su mano. Y ese bien implica no solo ayudar a los tuyos, sino a los que no conoces, e implica también tener con Dios una relación personal. Eso ya les debió costar bastante. Pero es que yo creo que sigue siendo una tónica general y común en la Iglesia Católica que busquemos tener con Dios una relación facilona y cómoda, que no me complique la vida, donde Dios me dé lo que necesito, pero que no me pida mucho. ¿Cuántos niños están haciendo en estos fines de semana, al menos aquí en España, su primera comunión? En muchos casos han estado 3 años preparándose, porque según los planes de la Conferencia Episcopal son 3 años de preparación para que esos niños reciban a Cristo. A lo largo de esos 3 años, ¿han recibido catecismo? Estoy seguro que sí. Pero ¿cuántas veces han ido a la iglesia? ¿Cuántas veces les han enseñado en esa catequesis que el Dios Todopoderoso está en el sagrario? Y que tienen que tener con Él una relación personal, puesto que Cristo desea tener con ellos una relación personal basada en el amor. Para muchos niños, la Eucaristía es alimento. Para muchos cristianos, la Eucaristía es simplemente un momento en el que lleno mi vida del amor de Dios. Pero no me pregunto qué desea Dios de mí. No me pregunto que esa Eucaristía es un encuentro entre un yo y un tú. Un yo, que somos nosotros, y un tú, que es Cristo, el Hijo de Dios,
que se queda bajo las apariencias del pan, no solo para ser alimento, sino sobre todo para encontrarse con nosotros y compartir con nosotros su amor. No solo puedo plantearme la Eucaristía desde el punto de vista del alimento que recibo, sino que también me tengo que preguntar, ¿estará Dios recibiendo el amor que de mí espera? Por eso estas palabras de Cristo, el que me ama, guardará mi palabra, debieron resonar extrañas para los judíos y siguen siendo extrañas, creo yo, para muchos de nosotros. Porque a veces nuestra relación con Dios no está basada en el amor. Podemos tener con Dios una relación puntual. Quizás vengamos a misa los domingos, pero nos olvidamos de Él el resto de la semana. ¿Y entonces estamos amando a Dios? ¿De verdad tienes con Él la relación que Él desea tener contigo? Yo no creo que Jesús desee tener con nosotros una relación esporádica, simplemente ocasional de fin de semana. Si es aquel que entregó la vida por nosotros, si se queda en la Eucaristía es porque quiere encontrarse con nosotros con frecuencia. A lo mejor no puedes venir a misa todos los días, pero ¿no podrás venir de vez en cuando? ¿Y no poder rezar en casa hablando con Él todos los días? No solo para pedir, sino también para dar gracias. El que me ama. Pregúntate, ¿estás amando a Dios? ¿Estás poniendo tu corazón en la relación con Él? ¿O lo que prima en tu relación con Él es el interés o la necesidad, pero no el amor? ¿Cuántos niños solo habrán recibido aquello de que Cristo es alimento? Y es mucho más que alimento. Jesús es el Hijo de Dios, que se queda en la Eucaristía porque quiere encontrarse con nosotros. Y en ese contexto instituye Jesús la Eucaristía, en el contexto de las comidas del pueblo de Israel, donde para un oriental, para un semita, invitar a comer no era solo invitar a alimentarte, era compartir la vida de la persona con el otro. Era abrir el corazón al que venía a casa, era compartir su vida con aquel que venía no solo a alimentarse, sino a compartir contigo su tiempo y su amor. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Por eso, preguntémonos, ¿estamos amando a Dios? ¿Hemos puesto el corazón en nuestra relación con Dios? ¿O por el contrario, como los fariseos, buscamos una religión cómoda? La religión del cumplimiento, cumplir una serie de normas morales y rituales y quedar tranquilos y justificados. El que busque eso, el cristianismo le desborda. Le parece una cruz demasiado difícil de vivir, porque le parece que Dios solo pide. Y es verdad, Dios pide mucho, pero da más. Dios te pide que pongas la otra mejilla, que ayudes a los necesitados, pero Él te da su amor, te da las fuerzas necesarias, te da su vida divina. Por eso, queridos amigos, lo primero que tenemos que preguntarnos, y el Evangelio nos plantea, ¿estamos amando a Dios? ¿Hemos puesto el corazón en nuestra relación con Él? Y si es así, pregúntate, ¿estoy escuchando su palabra y haciendo su voluntad? ¿O por el contrario sé lo que me pide porque tengo conciencia, porque sé distinguir el bien del mal, porque escucho su palabra, la palabra de Dios que viene en los Evangelios y en el Antiguo y Nuevo Testamento, y intento que guíen mis pasos? ¿O por el contrario, sabiendo lo que tengo que hacer, rehuyo la voluntad de Dios? Me niego a hacerlo porque me complica la vida o porque me parece duro y difícil. No te creas eso. El Señor te pide para hacerte feliz. El Señor no te pide para complicarte la vida, porque no ha venido para eso. Ha venido para darte vida, su vida divina, y que la tengas abundante. Y cuando uno cumple la palabra de Dios, cuando hace la voluntad de Dios, cuando intenta hacer lo que el Señor le pide, se complica la vida, es cierto. Tendrá posiblemente menos tiempo libre, menos dinero, más preocupaciones, se complicará la vida porque el Señor le pide que ame, pero también tendrá paz en el corazón, tendrá felicidad porque ama. Cuando uno ve la vida de los religiosos, especialmente de los misioneros, que abandonan la comodidad de su país occidental y en muchos casos se marchan a países necesitados a predicar el Evangelio y a promover el bien común y la justicia, en esos lugares donde
carecen de todo, qué felices son. Y vuelven aquí, porque vienen de vez en cuando a ver a la familia, pero les urge volver a los lugares donde están porque su corazón está allí. Han dado todo y se sienten felices. Se han entregado hasta perder en muchos casos la salud y se sienten felices. Porque cuando uno ama, nunca pierde, siempre gana y recibe la paz y el amor que Dios nos da cuando escuchamos su palabra y porque le amamos, hacemos su voluntad. Habrá veces donde no comprendas, donde no entiendas la voluntad de Dios, donde te cueste bien poner la otra mejilla, perdonar al que te ha hecho daño. Fíate de aquel que no solo te dijo que te amaba, sino que por nosotros subió a la cruz para salvarnos, para demostrarnos que sus palabras eran fieles y que cumple siempre sus promesas. Dios no miente, Dios no engaña. Cristo es la respuesta de amor de un Dios que es Padre y que quiere compartir con nosotros su vida divina. Amémosle, pongamos el corazón, escuchemos lo que nos pide y fiémonos de aquello que nos dice. Porque como Pedro le dijo, solo tú tienes palabras, Señor, de vida eterna. Que sea así en nuestra vida.